Conocer y vencer, un programa presentado por Jorge Robado. Bienvenidos, señoras y señores telespectadores del canal de Historia de la Lengua, su programa favorito, Conocer y Vencer, en el que los concursantes vendrán a medir sus conocimientos sobre historia de la lengua española, mediante aféresis, síncopas y metátesis. En el programa de hoy tendremos a Vespidalina, profesora de Filología Románica, Pamela Pesa, madrileña especialista en literatura y lexicografía, y Ariane Brija, bibliotecaria en el pueblo de Lebrija, Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Encantada de estar aquí y con muchas ganas de participar. Bien, me alegro de que así sea. Concursantes presentadas, queridos espectadores, explicamos un poco, una vez más, la mecánica del programa para aquellos telespectadores que puedan estar viendo Conocer y Vencer por primera vez. El objetivo principal de este programa es que terminéis sabiendo un poquito más de la historia de la lengua española de lo que sabíais antes. Así pues, el programa se dividirá en dos partes. En la primera parte, la divulgativa, nuestra compañera Dalia proyectará en la pantalla una explicación acerca del tema central del programa de hoy. En la segunda parte, formularemos una batería de preguntas a nuestras tres concursantes que verán cuánta información han retenido al respecto. Por último, vosotros, telespectadores, también podéis participar en la Pregunta Express. Dicho todo esto, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes, Jorge. Otro programa más. Creo que ya va siendo hora de desvelar a nuestros concursantes y telespectadores que el tema central del programa será el mozárabe, las jarchas y, por supuesto, su relación con la historia de la lengua española. Y para ello está Dalia, que antes de continuar con las preguntas nos va a contextualizar acerca del mozárabe y las jarchas. Bienvenida, Dalia. Buenas tardes, Jorge. Como saben, el mozárabe y por extensión las jarchas son temas bastante más complicados de lo que uno podría pensar en un principio, debido a la divergencia de opiniones de los investigadores. En los últimos años se están desmintiendo una gran cantidad de tópicos que se tenían por establecidos respecto al mozárabe. Así que, para entender la influencia del mozárabe y las jarchas en el castellano, lo que debemos hacer es remontarnos a la creación de Al-Ándalus. La etapa medieval islámica de la península ibérica comienza en el año 711, cuando las fuerzas musulmanas conquistan la mayoría del territorio y pronto lo convierten en una nueva unidad geopolítica llamada Al-Ándalus. Así, en Al-Ándalus, bajo gobierno y costumbres árabes, conviven las famosas tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos. La mayoría de los habitantes originales de la península van adoptando progresivamente esta nueva superestructura religiosa, política, económica y social. Los no musulmanes de Al-Ándalus, es decir, cristianos y judíos, están plenamente integrados en la cultura musulmana. Dentro de la estructura social andalusí, la tarde de hoy nos interesa un grupo en particular, los mozárabes. Estas son aquellas personas que, aun estando en Al-Ándalus, profesaban la religión cristiana. Ojo, que no debemos confundir a los mozárabes con los moriscos, antiguos musulmanes convertidos al cristianismo, ni con los mudéjares, musulmanes en tierras cristianas. Se estima que los mozárabes estuvieron presentes desde el comienzo de la ocupación musulmana en el siglo VIII hasta el siglo XII, cuando prácticamente todas sus comunidades, excepto la de Toledo, desaparecen. Acerca de la propia palabra mozárabe, sabemos que proviene del gentilicio árabe mustarabi, arabizado, cualquiera que habla árabe. De ahí que si mozárabe alude a una persona, indica que se habla algo árabe. La propia etimología del término implica, o al menos sugiere, que en la época se presumía que un buen ciudadano mozárabe era alguien inmerso en la cultura musulmana, que ha adoptado sus costumbres e incluso su lengua. ¿Significa eso que los cristianos de Al-Ándalus no hablaban una lengua romance como sí hacían su antepasado y luego hicieron sus descendientes? Y bueno, si eso tampoco es exactamente así, ¿qué hablaban entonces los mozárabes? Desde el punto de vista sociolingüístico, con el surgimiento del Al-Ándalus se produce una situación de contacto de lengua entre el dialecto protorromance peninsular, el dialecto de los invasores germánicos, que pronto se fundió con el latín vulgar, y el dialecto árabe. Tanto los hispanogodos como los invasores árabes estaban previamente inmersos en situaciones de diglosia. Independientemente de lo que se hablara en la calle, para los registros altos y la expresión escrita se requería el uso del latín y del árabe clásico respectivamente. Así, desde los primeros años de invasión árabe, la convivencia e interacción entre hispanogodos y árabe dio lugar prácticamente a una situación de bilingüismo. El romance, en concreto, sería frecuentemente usado, pero solo en el ámbito coloquial. Ante todo, los dialectos árabes tenían una evidente posición de superestrato y el rol dominante tanto en la comunicación oral como en la producción escrita. Estas circunstancias dieron lugar en Al-Ándalus a dos dialectos principales. Por un lado, el romandalusí, también conocido como lengua mozárabe, de origen románico y carácter local. Fue el más común de los dos dialectos durante muchas generaciones. Tengamos en cuenta que esta era una lengua romance
romance, de modo que era considerada socialmente inferior. Por otro lado, el árabe andalusí, producto de la interacción de los dialectos árabes de los conquistadores con el primero, socialmente favorecido por su prestigio en un lugar regido por un Estado islámico. La fecha de consolidación de ambos conjuntos dialectales puede ubicarse en torno al siglo X. El romandalusí, a lo largo del estudio de la historia de la lengua española, ha sido referido precisamente como mozárabe a modo metonímico, por ser la lengua romance utilizada principalmente por los mozárabes de Al-Ándalus. No todos los hablantes del romance andalusí debían ser necesariamente cristianos, del mismo modo que también había cristianos entre los hablantes de árabe andalusí. De esta forma, desde hace varios años, los investigadores prefieren el uso del término romandalusí, que además refuerza la idea de la procedencia romance de esta lengua frente al elemento lingüístico musulmán que se intuye en la palabra mozárabe. Lo cierto es que, de acuerdo con el prestigioso arabista Federico Corriente, el romandalusí no se trataba de una sola lengua, sino de varios haces dialectales o hablas romance andalusíes, a las que llama dialectos ibero-romanos. Así, los hablantes se adaptarían y utilizarían, por un lado, léxico latino-hispánico con otros de misma influencia y, por otro lado, un léxico más arabizado con aquellos más influenciados por el árabe. Si lo pensamos, la existencia de un solo romance andalusí puro no hubiera servido a estas poblaciones para comunicarse entre sí. Los dialectos ibero-romances, romandalusíes o mozárabes reflejan su relación con el árabe a través de dos tipos de arabismo, que según su vía de penetración en el idioma pueden ser arabismos directos, que incluyen mozarabismos que llevan los inmigrantes mozárabes al norte peninsular, y los surgidos como producto del contacto de los reconquistadores cristianos con la población mudéjar y morisca. Arabismos indirectos son sobre todo aquellos que provienen del comercio con otros territorios. Pero, un momento. ¿Qué es un arabismo? Eso no lo hemos explicado. Es sencillo, que no cunda el pánico. Un arabismo es una palabra que se ha tomado como préstamo lingüístico del árabe debido al contacto histórico entre este y el castellano. No obstante, los arabismos del castellano no proceden directamente del árabe clásico, sino del dialecto andalusí. Tanto en los casos directos como indirectos ha habido casi siempre una fase intermedia en la que los hablantes bilingües adaptan de forma fonética o gráfica, en el caso de traducción y arabismos culto-literarios, las voces árabes con un grado mayor o menor de distorsión. Los contrastes entre los sonidos del árabe y del romance eran bastante notorios. Tanto es así que se tuvo que prescindir de ciertos rasgos específicos llamados yemeníes, sustituyéndolos por un elenco consonántico de tan solo 12 fonemas, interdentales, ubulares, faringalizados y glotales. Por otra parte, si nos fijamos en los dialectos árabes, podemos escuchar un ritmo cuantitativo, mientras que en el proto-ibero-romance es sustituido por un acento de intensidad. Ahora hablemos sobre el artículo árabe definido al. La RAE lo define como elemento inicial sin valor significativo que forma parte de muchas palabras españolas procedentes del árabe. Existe una única forma de este artículo en árabe que se emplea en todos los casos sin importar género o número. Sin embargo, los patrones derivativos del árabe evitan cualquier posible confusión a la hora de formar palabras. Tampoco importa la clase o la función sintáctica de las palabras definidas, ya que al funciona como prefijo y no como unidad morfológica independiente. Para que observéis a qué nos referimos, en español podemos encontrar múltiples arabismos en varios campos semánticos distintos, hasta un 10% del léxico español. Por ejemplo, en el campo semántico de la guerra hay muchos términos con raíces árabes, como aceifa, del árabe clásico asifa, que se refiere a un tipo de incursión militar que los sarracenos solían hacer en verano en los territorios cristianos. Adalid, del árabe andalusí ad-dalil, antiguamente caudillo militar. Alcazaba, del árabe andalusí al-Qasab, recinto fortificado. Por otra parte, en el campo de la agricultura encontraremos ejemplos como acequia, del árabe andalusí, asaquilla, zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y otros fines. En este caso, un término empleado para dar nombre a una técnica agrícola que era desconocida en la península antes de la llegada de los árabes. Azud, del árabe andalusí, asud, dique, embalse o máquina en forma de rueda que, movida por la corriente de un río, saca agua para regar los campos. Y también referente a hortalizas y frutos, como algarroba, del árabe clásico alcarruba, o alcachofa, del árabe andalusí alcarchuf. La población autóctona era consciente de la superioridad cultural de los musulmanes en estos ámbitos. Además, con esto corroboramos la teoría de que los vestigios que nos quedan de la lengua anterior al castellano son los más importantes y significativos de cada una de sus culturas, siendo la nuestra resultante de un conjunto de los recuerdos de prerromanos, romanos, godos, árabes y posteriormente de los reinos cristianos. Tampoco podemos olvidarnos del aspecto toponímico. Podemos encontrar muchos nombres de origen mozárabe de asentamiento del reino de Granada
en los libros de apeo y repartimiento de la segunda mitad del siglo XVI, en los que se detallaban meticulosamente los bienes y propiedades de los moriscos y mudéjares expulsados. Topónimos que podemos destacar son Casarabonela, del árabe Cas, castillo o fortaleza, y Bunila, un nombre árabe, Alaurín, del árabe Alaurín o el jardín, Guadix, del árabe Guadias, que significa río de la vida, Zahara, del árabe Azara, que significa la flor. Por último, el impacto del romandalusí es tal que algunos romantismos léxicos andalusíes siguen presentes en el actual árabe dialectal magrebí, hablado en determinadas zonas de Marruecos, Argelia y Túnez. No solo hereda la lengua castellana arabismo, sino que a través de la ocupación de la península ibérica, muchos préstamos romances se incorporan al caudal léxico del árabe andalusí. Por ejemplo, currán, del latín currale, posible derivado latino-vulgar de currus, carro, luego en español, corral, del latín banchus o bancus, sobre la base etimológica germánica banc. En español se forma banco como asiento de diversa materia y para varias personas. Ahora toca plantearnos cuál es la verdadera herencia lingüística que dejó no el árabe andalusí, sino el mozárabe, el romandalusí, la lengua romance de los cristianos del andaluz, en nuestro idioma. Pues tememos decirles que tampoco tanta. Los mozárabes fueron exterminados del territorio en el siglo XII, así que no desempeñaron un papel muy relevante en la reconquista de mediados del siglo XIII. La reconstrucción del romandalusí como lengua dialecto es una tarea ardua y delicada, ya que las escasas reliquias disponibles requieren un intenso esfuerzo interpretativo. No obstante, no cabe duda de que sí existen potentes indicios de la existencia de esta lengua mozárabe o romandalusí, ya no en léxico bélico, botánico o toponímico, sino en preciosas manifestaciones literarias, la jarcha.